Muy buenas tardes, señorías. Parece que hemos llegado a un acuerdo, hemos alcanzado un acuerdo para presentar en conjunto con socialistas y regionalistas esta proposición no de ley. Una proposición no de ley que plantea cosas que nosotros consideramos importantes, ya que el Real Decreto 20-2012, cuya derogación se pretende, pues desde luego sirvió como puntal de las políticas de recortes llevadas a cabo durante los últimos años por el Partido Popular. En este asunto sí que ha resultado posible alcanzar acuerdos con regionalistas y socialistas. En este caso, pues no ha habido dificultades para poder sentarse y, desde luego, pues bueno, esto suele ocurrir cuando de lo que se trata es de instar al Gobierno de la nación. Cosa distinta es cuando la responsabilidad debe ser asumida por el Gobierno sustentado por socialistas y regionalistas. Ahí el acuerdo no siempre es tan sencillo, ahí en ocasiones encontramos problemas incluso para sentarnos. Pero bueno, desde luego nosotros continuamos con la mano tendida para continuar hablando sobre políticas concretas, que es a lo que hemos venido aquí, a hablar de políticas concretas. Y es precisamente por eso, por lo que, como digo, nos hemos puesto de acuerdo, porque consideramos que es de justicia revisar este Real Decreto que, desde luego, pues bueno, el Gobierno de España debería de derogar en cuanto a las limitaciones que impone. Recordemos que el Real Decreto 20-2012 fue una de aquellas normas estrellas que se aprobaban en Consejo de Ministros sin contar en absoluto ni con el Parlamento ni con la sociedad civil y que generalmente se publicaban los sábados en el Boletín Oficial del Estado, que por lo general es de lectura poco frecuente, de los sábados mejor ni hablamos, e incluso poco recomendable, sobre todo en los últimos años, ya que parece que solo publica malas noticias. Su contenido ha afectado a la mayoría social en cuestiones absolutamente básicas. Entre otras, suprimió la paga extra de los funcionarios, subió el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el valor añadido y limitó la contratación de las administraciones públicas, reduciendo considerablemente asimismo la tasa de reposición, con la merma que ello conlleva para la calidad de los servicios públicos. Además, estas medidas se aprobaron en un contexto y unas circunstancias muy concretas. Tras 4 años de crisis económica, en 2012 España, no daba ni por asomo seña de recuperación en su economía. El Producto Interior Bruto volvía a las cifras del año 2009 y el coste de la financiación de la deuda española estaba aumentando de una manera tan drástica que hacía dudar sobre la viabilidad de su financiación. Y en este contexto, desde luego, el Partido Popular encontró el caldo de cultivo, la excusa perfecta para poner en marcha sus políticas liberales y de recortes, con medidas tan drásticas como las que contiene este Real Decreto. El Partido Popular esgrimió como argumento, entonces, que bueno, pues esta clase de medidas que se habían adoptado iban encaminadas al equilibrio de las cuentas públicas y a aliviar las tensiones de la financiación exterior del déficit público. Además, el Real Decreto 20-2012 contenía, como explicaba, un leve aumento del impuesto sobre la renta y uno muy considerable del IVA, que es el impuesto más injusto, ya que lo pagan por igual los que más tienen y los que menos, sin ningún elemento de progresividad. Estas medidas supusieron un gran esfuerzo para la ciudadanía, que vio cómo disminuía de forma muy considerable la renta disponible. Prueba de ello es que la renta per cápita cayó el 1,5 en el año 2012, la cuarta mayor caída en la historia de la democracia, y continuó cayendo durante 2013. Y hoy todavía no hemos recuperado los niveles del año 2007. Una década perdida, señorías del Partido Popular. Sin embargo, dichas medidas recaudatorias y de recorte, que trataron de vendernos como las necesarias para alcanzar la eficiencia económica, muy por el contrario, fueron absolutamente decisivas para que la deuda pública se incrementase por primera vez en nuestra historia hasta alcanzar, en el caso del año 2014, más del 100% del Producto Interior Bruto. En concreto, en el año 2012 subió un 6,2%, que fue en aquel momento la subida, como digo, más grande de la historia de la democracia. Pero sobrepasar el 100% del PIB lo que viene a significar es que cada español debe más de lo que ingresa en un año. Enhorabuena, señores del Partido Popular, ustedes no solamente han perdido una década, sino que además han convertido en el intento a España en un páramo. Y sus medidas
han provocado precisamente el efecto contrario al que decían defender: el empobrecimiento de la población, la caída del consumo y de los beneficios empresariales y la desmotivación para la creación de empresas, así como han dificultado considerablemente el acceso al crédito para las empresas y para los particulares. Desde luego, las consecuencias todavía hoy las estamos padeciendo, que son precariedad, empleo de baja calidad, estacional, temporal y muy mal retribuido. Estos son los frutos que estamos recogiendo por unas políticas injustas y absolutamente ineficientes. Recordemos que poco más del 6% del empleo que se crea en nuestro país es indefinido y, desde luego, el bloqueo a la contratación por parte de las administraciones públicas y la tasa de reposición, desde luego, no han contribuido precisamente a otra cosa que no sea poner en riesgo algunos de los cuerpos generales de la Administración y, desde luego, también a incrementar la temporalidad en la Administración pública, que en algunos ámbitos, como por ejemplo la educación o la sanidad, nos encontramos con que hay centros con una temporalidad por encima del 40%, lo que desde luego resulta absolutamente, podemos imaginar el efecto que tiene tanto en la estabilidad de los trabajadores, en la estabilidad del empleo, como en la calidad de los servicios públicos. Por tanto, nosotros creemos que la tasa de reposición debe de ser nuevamente elevada hasta poder cubrir los puestos de trabajo necesarios en el ámbito de la Administración pública, y las limitaciones a la contratación deben ser suprimidas. Consideramos, además, que los efectos derivados de estas políticas han sido absolutamente nocivos para el conjunto de la sociedad española y, desde luego, el empobrecimiento debe de ser revertido, estimulando los salarios y revisando un sistema fiscal que necesita, como el comer, de medidas progresivas. Por todos estos motivos, apoyamos que se inste al Gobierno de Cantabria para que inste, a su vez, al Gobierno de España a la derogación del Decreto 20/2012. Muchas gracias.